Sean mis primeras palabras hoy, perdón, para motivar a los dominicanos a vacunarse. En el último boletín de salud pública de hoy, se reportaron 746 casos en las últimas 24 horas. Hace semanas que no teníamos tan alto número de casos, pero también la positividad diaria está subiendo, está en 14.94%, que es la proporción de casos positivos de las pruebas PCR que se hacen para detectar el COVID. Ya se venía avisando que podíamos tener un rebrote para octubre, principalmente por la apertura de las clases presenciales en escuelas públicas y colegios privados, pero también porque no se siente la autoridad haciendo respetar las medidas de previsión. Porque como siempre he dicho, aunque se liberó al Distrito Nacional y a la provincia de Altagracia del estado de emergencia, se dejaron ciertas disposiciones que tienen que ver con el control, por ejemplo, de la cantidad de personas en el transporte público de pasajeros o en los centros de entretenimiento, pero no hay ninguna autoridad verificando que eso se esté cumpliendo. Así que yo decía en semanas pasadas, vamos a tener un rebrote brutal, ojalá que me equivoque. Y sigo esperando equivocarme, pero ya las estadísticas están diciendo de que están aumentando los casos. Todavía la ocupación de cama está bajita. Así que vamos a atender esto. Ya tenemos casi 5 millones de personas con 2 dosis, específicamente 4.9 millones de dominicanos con 2 dosis, con una sola dosis algo más de 6 millones de dominicanos, y con la tercera dosis, que yo nunca estuve de acuerdo de que se hiciera de manera general, sin esperar los estudios correspondientes, ya hay 1 millón de dominicanos con la tercera dosis. Y aunque el ministro de Salud dice que no hay hospitalizados con la tercera dosis, yo tengo para decirle al ministro de Salud Pública que eso es porque son muy pocos con tercera dosis. Al ser muy pocos con tercera dosis, bueno, claro que tú vas a haber hospitalizado es a los millones que no se han vacunado o a los que se han puesto una dosis o parte de los que se han puesto 2 dosis. Es tan sencillo como eso. Esa es la razón fundamental de por qué no hay hospitalizaciones aún de personas con tercera dosis. Miren, siguen otorgándose los premios Nobel. Hoy le tocó al premio Nobel de Química. Ayer hablé del premio Nobel de Física y el premio Nobel de Medicina, que se entregaron lunes y martes. Hoy se entregó el premio Nobel de Química a 2 científicos de nombre Benjamin List y David Macmillan. ¿Por qué le otorgan y por qué es importante saber por qué le otorgan este premio Nobel de Química? Porque ellos han desarrollado una herramienta para construcción de moléculas que están trabajando desde el año 2002, que se llama organocatálisis asimétrica. ¿Y para qué sirve eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, gracias a este avance, estos científicos han desarrollado catalizadores orgánicos, por lo tanto, hacen que la química sea más ecológica, pero gracias a esto se pueden crear desde elementos flexibles y duraderos hasta baterías que conserven mejor la energía, hasta incluso celdas de paneles solares más eficientes. Es decir, incluso para la farmacología, diseñar medicamentos que detengan el avance de enfermedades con estos catalizadores orgánicos, que al ser orgánicos son más limpios. Entonces ahí se abre un sinnúmero de aplicaciones en medicina y en otras áreas bastante interesantes. El señor Benjamin List es un investigador alemán del Instituto Max Planck y David Macmillan es un científico escocés, que trabaja para la Universidad de Princeton. Vamos a seguir dándole seguimiento a estos premios Nobel y a explicar un poco por qué se otorgan y por qué son importantes estos reconocimientos de estos descubrimientos que nos cambian la vida. Miren, ayer fue viral, entre ayer y hoy fue viral un caso de un señor que pretendía
tirarse del puente Duarte, o se subió al puente Duarte para tirarse, como sucede con esta infraestructura de vez en cuando. Y él decía que quería ver a la periodista Alicia Ortega para bajarse. Y los rescatistas, como buenos dominicanos, le llevaron a Alicia Ortega. Y bueno, el hombre se bajó y se solucionó el caso. Pero mi cuestionante es, ¿por qué es que en este país somos tan dados a irrespetar los protocolos de seguridad para casos como estos? A propósito de la Policía Nacional y los casos que hemos visto de ciudadanos asesinados por policías que no seguían el protocolo. Este señor obviamente tenía problemas mentales. Y si Dios no lo quiere, este señor hubiera tenido un arma y lo que quería era agredir a la periodista, como pasa en Estados Unidos, para hacerse famoso aunque lo maten. ¿Qué hubiera pasado? Para este tipo de casos se sigue un protocolo en cualquier parte del mundo. Quien tiene que hablar con esa persona es un psicólogo o un rescatista que está entrenado especialmente para tratar con una persona que obviamente tiene problemas mentales y está en una situación de peligro. Tú no le llevas un tercero con el riesgo de que ponga ese tercero también en peligro. Pero también el tránsito fue un caos en la ciudad de Santo Domingo porque hubo que parar una grúa para subirle a la periodista hasta allá arriba y ella pudiera tener las mejores intenciones. Pero ¿por qué es que somos tan dados, señores, a no respetar los protocolos de seguridad para situaciones de peligro? Empezando por la autoridad. Miren, finalmente, yo quiero hablar de un tema. Hemos estado recibiendo denuncias, muchas denuncias constantes de asociaciones sin fines de lucro, u ONGs, como se le llama popularmente, de que a propósito de que el gobierno depositó ya en el Congreso Nacional el presupuesto general del Estado correspondiente al próximo año 2022, al parecer hay un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil que han sido eliminadas del presupuesto, a pesar de que ellas dicen haber cumplido con todos los requerimientos que le fueron exigidos. Pero también hay organizaciones, tenemos información de organizaciones de larga data, que le han reducido las partidas presupuestarias, como es el caso del doctor Cruz Jiminián, que no entendemos. Y alguien podría decir, Hernán, bueno, es que hay austeridad porque la pandemia, la crisis económica, pero no es así porque se han incluido otras organizaciones de la sociedad civil nuevas con partidas millonarias. Pero también el año pasado pasó algo parecido. Me llegaron las denuncias, le di seguimiento, pero no opiné sobre esto el año pasado y a principios de este año, porque el problema que se causó eliminando ONGs de manera injusta fue tan grande y tan grave que eso llegó a las manos del presidente Luis Abinader. Y yo felicité que el presidente Luis Abinader recibiera en su despacho a representantes de organizaciones de la sociedad civil que estaban haciendo esa denuncia. Y el presidente inmediatamente creó una comisión con esos representantes de la sociedad civil para revisar si las cientos de organizaciones que el año pasado se eliminaron, si era verdad que no habían cumplido con los requisitos exigidos por el Ministerio de Economía. Y esa comisión le rindió un informe al presidente y después de recibir ese informe que decía que sí, que habían cumplido y que habían sido eliminadas injustamente, el presidente dio la orden de reincluirlas en el presupuesto a través de un mecanismo administrativo, porque ya el presupuesto estaba aprobado. Me refiero al año pasado cuando se estaba conociendo el presupuesto que estamos ejecutando en este año. Pero ahora vuelven a hacer lo mismo y quizás peor. Voy a traer más datos más adelante. Pero estoy recibiendo denuncias graves sobre este tema y errores graves, porque hay instituciones veteranas que hacen una labor social tremenda en este país. Y solo podría justificar un error que le hayan reducido las partidas o las hayan eliminado, excluido del presupuesto. Hay una ley que se aprobó en República Dominicana que es la número 122-05 de fomento y promoción de las asociaciones sin fines de lucro, que crea un Centro Nacional de Fomento y Promoción de estas asociaciones, o ASFL, como define la ley.
Y mayormente la gente conoce esta ley porque la ley crea los mecanismos para que las organizaciones de la sociedad civil accedan a fondos públicos para desarrollar proyectos de beneficios a terceras personas. Pero la ley es más trascendental. La ley lo que busca es incluso que el Estado incluya en la planificación del desarrollo a la sociedad civil dominicana. Entonces, mucho cuidado en tiempos de pandemia. Ahí hay organizaciones que trabajan el área de la salud, que lo han dejado todo, lo han dado todo para ayudar a la sociedad dominicana en los peores momentos de esta crisis sanitaria. Y el premio que se le está dando es sabotear sus programas sociales. Ese es el premio que se le está dando. Pero peor aún, se está cometiendo por segunda vez en solo un año de gobierno el mismo error que ya el presidente el año pasado tuvo que solucionarlo. Por eso que yo le digo al presidente que no le tiemble el pulso a veces para que ruede en cabeza. Porque ¿cómo va a ser que algo que él tuvo que solucionar, el presidente no está para solucionar este tipo de casos? Para eso están los funcionarios de las dependencias correspondientes. Pero le están creando problemas al presidente una y otra vez. No parece racional eso. Y anoten lo que lo digo. Otra vez va a tener que intervenir el presidente para resolver este caso. Otra vez va a tener que intervenir. ¿Hasta la cuánta es? Como decía la senadora Giné Burnigal en este programa la semana pasada, me parece, el funcionario que no esté haciendo su trabajo, que se vaya para su casa. Ese ha sido mi comentario por el día de hoy. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con más en Voz Vespertina. No se vayan.